características más importantes de la ciencia. A ver si alguien quisiera compartir con nosotros una definición de qué es la ciencia. Puede ser una propia, una mezcla de las que nos dieron los diferentes autores o lo que ustedes entienden por ciencia. A ver. Yo pienso que ciencia es algo que uno ha investigado, ha observado, se ha preguntado y ha buscado las respuestas de alguna duda o de algún problema o de algo que uno quiere investigar, licenciado. Pero que ha sido demostrado, que uno ha encontrado el porqué de las cosas. Algo que ha sido demostrado y que ha sido verificado. A ver, ¿alguien más que quiera compartir la definición de qué es ciencia? La definición de ciencia dice: la ciencia es un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente infalible. Gracias. Por consiguiente falible, dice. Ah, sí, falible. La definición falible, o sea que sí puede en algún momento dar un resultado no esperado, ¿verdad? Recuérdense que las hipótesis, nosotros nos planteamos una hipótesis y la hipótesis no siempre va a ser validada, a veces puede ser rechazada una hipótesis, ¿verdad? En una investigación. Bueno, podemos entonces también encontrar variables. ¿Cómo? También podemos encontrar las variables. Las variables para verificarlo, ¿verdad? Ajá. Ok. Depende de las variables que planteemos. Sí, yo pienso que la ciencia pues es el conjunto de conocimientos objetivos que vamos adquiriendo conforme la observación y luego cuando los ponemos en práctica a través de la experiencia. Sí, definitivamente la ciencia debe de verificarse y a través de un método. Debemos de cumplir con el método científico. Recuerden, es metódica, sistemática, es un conocimiento que está sistematizado, es un conocimiento racional, es una serie de un cúmulo de conocimientos que está en desarrollo y en evolución, ¿verdad? Que son aceptados, pero también se encuentran en desarrollo. Por eso la pregunta que les había hecho el último día, que si se equivocaba o no. Probablemente no se equivoca, pero sí puede desarrollar nuevos conocimientos a través de nuevas investigaciones. Y especialmente los fenómenos sociales son cambiantes. Les mencionaba que un fenómeno social, si se investigó hace 30 años, era muy diferente, ¿verdad? Lo investigamos con el tiempo y cambian las circunstancias que pueden dar como resultado diferentes conclusiones. Lo que era aceptado hace 50 años, ahora ya no es aceptado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, creo que tenemos claras algunos conceptos que debemos incluir en una definición de ciencia, que es un conocimiento racional, porque es producto de la mente del hombre, del razonamiento humano, que es sistemático, porque está dentro de un orden, ¿verdad? Que es metódico, porque sigue un método. Es exacto, porque es aceptado como exacto, pero también es verificable. Siempre tenemos que llevarlo a la experimentación para que sea aceptado este conocimiento como científico. Y para eso también existe una comunidad científica que nos dice si este conocimiento es válido científicamente. Ahorita hay una gran discusión en relación al tema de la vacuna. Hay mucha gente que dice, yo sí me voy a poner la vacuna, otros dicen que no llevó el debido proceso de experimentación para que el ser humano lo acepte. Hay diferentes variables e inclusive algunas como
En España se rechazó una vacuna porque no es aceptable para personas mayores de 55 años, dice. Entonces ya lo pone a uno en qué dudar, ¿verdad? ¿Será que esto ya está 100% investigado? Y nos pone especialmente si ya no somos tan jóvenes, ¿verdad? Porque los jóvenes aparentemente no tienen mayor problema con la enfermedad, pero los que tienen enfermedades como graves, que han tenido cáncer, lupus, y esto para ellos puede ser muy peligroso. Así que, y otro problema es que si no nos vacunamos la suficiente cantidad de personas, el virus va a seguir moviéndose, ¿verdad? No, se da un efecto que se llama de rebaño, que por lo menos el 75% debe estar vacunado para que el virus ya no se siga multiplicando. Así que va a ser una situación que todos vamos a tener que valorar si es científico o no, ¿verdad? Creo que estas definiciones y estos términos nos vienen bien en este momento para reflexionar si todo esto es admitido como científico o no, ¿verdad? Edwin, ¿quería comentar algo? No, perdón. Pues, es que tiene abierto su sí, micrófono. Muy bien. Entonces, ¿algún comentario más de la ciencia que podamos considerar algo que sí sea científico? Bueno, entonces, además de eso, hablamos de las características de la ciencia, que hay características que no podemos pasar por alto, ¿verdad? Que es analítica, que es especializada, clara y precisa, que es comunicable. Todos los conocimientos deben de comunicarse, ¿verdad? Y cuando no se comunican podemos caer en problemas. Es verificable, además de eso, metódica, porque sigue un método, sistemática, está dentro de un sistema, es legal porque descubre las leyes, explicativa, predictiva, abierta, debe estar abierta a toda la comunidad, a todo el mundo, ¿verdad? Como los conocimientos de esta pandemia. Y en ese pecado cayeron los chinos al no dar a conocer a tiempo el tema del virus por temor a represalias, no sé. Y cuando lo dieron a conocer, ya el virus se había multiplicado por todos los países, ¿verdad? También que la ciencia debe ser útil, que su objetivo es que sea útil para el ser humano, para darle una mejor vida, para resolverle los problemas, para vivir en mejores condiciones, ¿verdad? Y como muchas veces los conocimientos científicos no son utilizados para el bien del ser humano, sino para el bien personal, para el bien de algún individuo que pretende lucrar con los conocimientos. Y también hablábamos de que en Guatemala sí se hace ciencia. Hay entidades que investigan, entre ellas está la San Carlos, ¿verdad? La Universidad de San Carlos, universidades privadas y otras instituciones. Y en Guatemala hay muchas habilidades, hay gente muy inteligente. Tal vez lo que falte es un poco de apoyo para hacer investigación y para realizar los proyectos que muchos individuos, proponen, ¿verdad? Muchas personas proponen proyectos, pero no tienen los recursos para realizar. Ustedes que son jóvenes deben de ser innovadores, no tenerle miedo a las cosas nuevas, y si tienen proyectos, investigar y ver cómo ponerlos en práctica, ¿verdad? Ya tenemos que hacer un cambio generacional en nuestro país, donde los jóvenes se atrevan a hacer muchas cosas, porque por temor muchas veces no lo llevamos a cabo. Y que también en nuestro país podemos innovar, podemos
colaborar para crear fuentes de trabajo o para solucionar muchas problemáticas haciendo investigación. Bueno, según el programa, tenemos que ver un tema que se llama clasificación de las ciencias, porque recordarán ustedes que hemos hablado que la ciencia está, una de sus características es que esos conocimientos están sistematizados, o sea que todo está organizado por las diferentes áreas del conocimiento. Estos conocimientos hace que haya una clasificación de las ciencias. Inclusive, en el área del derecho hay una gran clasificación de las diferentes áreas que tenemos. La más grande probablemente sea la clasificación pública y privada, ¿verdad? Y cada día surgen nuevas clasificaciones porque, como les mencionaba, nuevos conocimientos hacen que nazcan nuevas ciencias y nuevos conocimientos que obligan a integrarlos a ese cúmulo que es la ciencia, ¿verdad? Todo lo tecnológico ha ingresado ya como nuevas ciencias en esa gran clasificación. Hay muchos temas interesantes que también tal vez no están clasificados, pero que se van a integrar poco a poco. Si ustedes revisan en internet, sería recomendable que hicieran una investigación de cómo se clasifica el derecho, cuáles son las diferentes áreas del derecho y vean todo el campo que hay. Porque como les mencionaba, ustedes no van a ser todistas, no van a manejar todas las áreas del derecho, sino que lo más recomendable es que se especialicen en determinada área. Eso es lo que los científicos normalmente hacen, ¿verdad? Buscan un área que es de su interés y se especializan en determinada área. Estudian una maestría. Por ejemplo, si a ustedes les gustan los derechos humanos, después de la licenciatura, estudiar una maestría en derechos humanos y, ¿por qué no?, un doctorado también, ¿verdad? Y así especializarse en un tema específico. Entonces, hoy voy a compartir con ustedes algunas clasificaciones de la ciencia que vamos a empezar desde el inicio. Recordarán que ustedes que los que en el tiempo de los filósofos, ellos consideraban que la ciencia era una sola, la filosofía. Los filósofos pretendían conocer, abarcar todo el conocimiento por medio de la filosofía, ¿verdad? Y por eso se le llama la madre de las ciencias. Pero de la filosofía también se dieron cuenta que había necesidad de hacer ya ciertas clasificaciones de los conocimientos. Los filósofos se dedicaban su vida a reflexionar, a investigar y consideraban que iban a ser todistas, que iban a abarcar todo el conocimiento humano, pero no era posible. Entonces, desde Platón se empezó a hacer una división de las ciencias. Voy a compartir con ustedes estas diferentes clasificaciones. Estas clasificaciones son clasificaciones de diferentes autores. Y dice Juan Pablo Méndez, está levantando la mano. ¿Dónde está Juan Pablo Méndez? Se me apachó la manita, perdón. Ah, bueno, está bien. Pero quien quiera hablar, levante la mano. Aquí la ventaja de esta herramienta es que ustedes pueden hablar, escuchan, yo los escucho y nos vemos también. Aunque a muchos no les gusta abrir su cámara, ¿verdad? Pero con respecto al tema de las nuevas ciencias, licenciada. Sí, Juan Pablo. Con respecto al tema de las nuevas ciencias, no hace poco, más o menos como unos 2 años, hubo un tratado internacional acerca de el desarrollo de la inteligencia artificial. Obviamente, países primermundistas, pues, aquí, pues, no creo que hayamos llegado a eso. Pero es que no debemos de ser acomplejados, es lo que yo les decía. Los guatemaltecos debemos de
creer que tenemos la capacidad, el potencial humano para hacer investigación. Yo les hablaba de los tecnológicos, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención todo el tema de las tecnologías y en Guatemala hay muy buenos programadores que los pueden comparar eh, con los que hacen tecnología en la India y en Estados Unidos. Estos call centers están conectados con la India y con Estados Unidos. Y ellos consideran que los guatemaltecos son muy buenos para este tema. Pero debemos de atrevernos y que nuestros jóvenes se atrevan a hacer las cosas, ¿verdad? Y que no tengan temor, ni que nos consideremos acomplejados de ser tercermundistas y todas esas cosas. Hay hasta guatemaltecos en la NASA. Es cierto, es cierto, es cierto. Licenciada, yo ¿Sí? le quería comentar algo muy importante que realmente no creo que se haya dado a conocer mucho, pero Guatemala fue lanzado un satélite, ¿verdad? Sí, Que lamentablemente Quetzal. no. Sí, Quetzal 1. El Quetzal 1 fue lanzado por la Universidad del Valle. Así es. Y pusieron en órbita este satélite que ya está funcionando. Pues yo creo que así debemos de ser, ¿verdad? Y atrevernos. Les contaba el caso de la India. A mí me llama mucho la atención ese caso porque es un país tan pobre, con una población tan exagerada. Sin embargo, a un funcionario se le ocurrió que debían de darle a los niños educación en relación al aprendizaje del idioma inglés, porque la tecnología en su mayoría viene en este idioma, y enseñanza de tecnologías, lo cual contribuyó para que en la India se desarrollara un buen grupo de expertos en tecnologías, ¿verdad? Si aquí invertimos en la educación de nuestros niños, creo que en el futuro vamos a tener también muy buenos expertos en muchas áreas. Bueno, entonces vamos a la presentación. Vamos a compartir el tema de la clasificación de las ciencias. Vamos a empezar desde el inicio. Bueno, vamos a empezar perdón, estoy yendo muy rápido, con Platón, ¿verdad? Les mencionaba que los filósofos en su inicio, pues ellos se dedicaban únicamente a investigar, a reflexionar, querían ser todistas y creían que la filosofía podía abarcar todo el conocimiento humano. Pero desde el mismo Platón, él descubrió que realmente no era posible. Se vio la necesidad de dividir los conocimientos en conocimientos teóricos y conocimientos prácticos, porque un conocimiento teórico pues era el estar reflexionando de los fenómenos de la naturaleza y todo esto, pero también habían conocimientos prácticos, habían ingenieros, arquitectos, constructores, y todos estos también necesitaban clasificarse de alguna manera. Y dividió la ciencia en teoría y práctica. Se puede decir que fue una de las primeras divisiones. Luego, Aristóteles, ¿verdad? Licenciada, ¿Sí? solo que no se ve la presentación. ¿No se está viendo? No se está viendo. Perdón, vamos a ver qué pasó. Una falla técnica por aquí. Vamos a ver. Yo les di compartir, pero creo que yo misma lo quité, ¿verdad? Ver todo. Ahí está un buen grupo tocando a la puerta también. Presentar toda tu pantalla. Aquí estamos. Compartir. Ahí vamos otra vez. Vamos a ver. Ahí está, Ahora, ya se ve. Ok. Ya habíamos pasado a Aristóteles. Entonces, Platón dividió
dividió la filosofía en teoría y práctica, ¿verdad? Todo ese cúmulo de conocimientos teóricos estaba muy bien, pero identificaron que realmente habían conocimientos prácticos que no cabían dentro de toda esa reflexión. Luego su discípulo se hizo mención en relación a que habían conocimientos teóricos, conocimientos prácticos, pero también existe esos conocimientos poéticos, ¿verdad? Que son producto de la creatividad y de los sentimientos, la inspiración humana. Y ya hizo 3 divisiones: teóricos, prácticos y poéticos. Para Aristóteles, entonces, merecían los conocimientos clasificarse en 3 grupos. Veamos otro. En la Edad Media, ya en la Edad Media, aún con el oscurantismo y todas estas circunstancias, los filósofos, por ejemplo, Avicena, que era basándose en Aristóteles, dividió las ciencias en especulativas y prácticas. Y las especulativas las dividía en superiores, media e inferior. En las especulativas superiores tenemos la metafísica y la filosofía. Media, la matemática, y la inferior, la física. Eso quiere decir que esos conocimientos teóricos ya en la Edad Media ya tenían una clasificación más amplia, ¿verdad? Metafísica, la especulativa, metafísica, filosofía, matemática y física. Y todos los conocimientos se seguían multiplicando, aunque en la Edad Media ustedes saben que las personas que se dedicaban a estudiar, a investigar, eran muy pocas porque este era un privilegio de una clase superior que lograba tener los beneficios de dedicarse a investigar, a filosofar y a hacer estudios científicos. Y la división se ve muy pequeña, ¿verdad? Especulativas y prácticas, y las especulativas divididas en 3 grupos. Tenemos a inicios de la Edad Moderna a Francis Bacon, el creador del método científico. Para él, divide todos los conocimientos en memoria y razón. Perdón, 3 grupos: memoria, razón y fantasía. Entonces, en memoria, él consideraba que se podían colocar la historia sagrada, civil y natural. En razón, la teología natural, que la dividía en ciencias de la naturaleza, que eran la metafísica y la física. Ciencias del hombre, que son la lógica, la ética y la sociedad. Y le falta una D. Y por último, la fantasía, que es la poesía. Realmente son 3 grandes grupos: la memoria, la razón y la fantasía. Licenciada, disculpe, usted mencionó que Francis Bacon, ¿qué fue lo que descubrió, dijo? Él es el creador, a quien se le atribuye la creación del método científico. Francis Bacon era un inglés que ya les había mencionado, fue abogado, colega de ustedes, y después se dedicó a hacer ciencia, a la filosofía y la ciencia. Y dentro de sus aportes, pues está la creación del método científico, que es algo muy valioso, que le dio un panorama. Fue en inicios de la Edad Moderna, abrió las puertas para hacer investigación y para ampliar el conocimiento. Y él hizo esta clasificación, consideraba que así se debían de clasificar la ciencia o los conocimientos: en memoria, razón y fantasía, ¿verdad? Y en la memoria, pues tiene historia sagrada, civil y natural. Y en la razón, teología natural, a la que dividen ciencias de la naturaleza, metafísica y física, ciencias del hombre, lógica, ética y sociedad. Y por último, la fantasía, que es la poesía. Dietl, otro filósofo, divide en ciencias naturales y ciencias del espíritu.
Lo que llama la atención en esta clasificación de Dietrich es que cuando habla de las ciencias del espíritu, fíjense que menciona culturales, humanísticas o morales y políticas. Entonces, en estas ciencias ya se menciona todas las ciencias sociales, porque dice culturales, humanísticas o morales y políticas. Ya ese cúmulo de conocimiento, la ciencia considera a las ciencias sociales, y ahí podríamos decir que también se integran todas las ciencias sociales que nosotros conocemos. Comte también clasifica de acuerdo a su complejidad y generalidad. Veamos, hay algo interesante en relación a Comte, porque él dice que hizo una clasificación según su complejidad de las ciencias. Y él empieza diciendo que la matemática es la menos compleja y la más general. Sucesivamente, menciona la astronomía, la física, la química, la biología, y en el grado más alto, la sociología, por ser la más compleja. Es interesante porque si yo les hiciera la pregunta a ustedes, ¿consideran ustedes que realmente la matemática es la menos compleja y la sociología la más compleja? ¿Estarían ustedes de acuerdo con esta clasificación que hizo Comte? En lo personal, para mí no. A ver. Yo creo que sí, licenciada. Sí, yo también creo que que sí, licenciada. Pero díganme el por qué. Tal vez porque la matemática se puede aprender, mientras que la sociología cuesta aprender la conducta del ser humano. Yo siento que la matemática es algo que está establecido y la sociología es algo que va cambiando mientras va pasando el tiempo y las sociedades van evolucionando y Evolucionando. Ajá. ¿Hay Sí, alguien correcto. más que esté Sí, de acuerdo? licenciada, en ese sentido, la matemática pues es llena de procedimientos y todo tiene solución, llegamos a un fin. Mientras que la sociología, pues la sociedad es muy compleja porque nunca vamos a terminar de entenderla. Uh-huh. Sí, en realidad, a ver, ¿tienen otro pensamiento por ahí? ¿Alguien que quiera mencionar algo más? Pienso que la matemática es más complicada precisamente, no, perdón, al revés. Pienso que la matemática es más fácil porque es de práctica, es algo que viene de conocimientos anteriores y siempre, pues son los mismos tipos de procedimiento. Y pienso que la sociología es más difícil, pero eso depende de la persona, depende de cómo lo ve uno. Sí, Exacto, eso le iba a decir. ¿Y hubieran Porque- preferido ustedes, por ejemplo, estudiar ingeniería? Por esa razón es que seguimos aquí, porque no es que no nos guste la matemática, sino que se nos complica. Entonces, realmente para mí sí es algo complicado, aunque para Einstein era lo mejor, ¿verdad? Ajá, Exactamente, las cosas son así, la matemática es una fórmula que se sigue mientras que la sociedad va cambiando. Es así, pero nosotros lo vemos del punto distinto, ¿verdad? Porque nos acomplejamos con la matemática. sí, o porque tal vez no tuvimos profesores que nos orientaron adecuadamente, o la base, ¿verdad? O la suficiente, dedicarle el suficiente tiempo, o no tuvimos profesores que nos hicieran de esta clase, nos enseñaran de una forma más didáctica. A mí, por ejemplo, la filosofía nunca me gustó. Yo nunca pensé en estudiar filosofía. Y hay quienes les fascina la filosofía, y en una maestría que estudié tuve que llevar cursos de filosofía, de teoría del conocimiento y todo eso. Ay, Jesús, decía yo, qué horror. Y nos tocó un profesor que también, sin nada de didáctica, aburrido, pero después nos tocó otro profesor que nos hizo agradable la filosofía, nos encantó, como nos dio la clase el licenciado. Doctor, no sé qué era. Y
Espérense que estoy dándole a admitir todavía a algunos que están llegando tarde. Bueno, el asunto es que muchas veces depende de las circunstancias, ¿verdad? O tal vez porque a nuestros niños no se les dedica el Licenciada, buenas tardes. tiempo. ¿Sí? Disculpe, ¿podría regresar la imagen que tenía anteriormente? Sí, ahorita Disculpe. voy, es que dejé de compartir, por eso Disculpe. Muchas gracias. tuve que volver. Entonces, por eso yo sentía horror contra la filosofía, ¿verdad? Las matemáticas para mí no fueron problema, ni la estadística, pero la filosofía nunca me gustó. Así que depende de cada quien, ¿verdad? Sin embargo, las matemáticas, probablemente Comte consideraba que era la menos compleja, porque ustedes saben que las matemáticas son lo mismo aquí en la China, en Rusia y en cualquier lugar. Quien sabe matemáticas no tiene problema en ningún lugar, ¿verdad? Y ustedes se pueden ir a trabajar a otro país, hasta en otro idioma, que siempre las matemáticas van a ser iguales. En cambio, la sociología es algo muy complejo, ¿verdad? Cada sociedad tiene su propia cultura, su propia sociología, su punto de vista social, y eso es realmente complejo. Creo que ese es el punto de vista que ustedes han tratado de mencionar también al decir que la sociología es cambiante. Los fenómenos sociales son cambiantes. Fíjense en nuestra historia cómo los fenómenos evolucionan, ¿verdad? Y cómo son cambiantes. Yo les decía, si hace 30 años hubiéramos hecho una investigación, por ejemplo, del conflicto armado, hubiera sido muy diferente el panorama. Si lo hacemos ahora, pues el panorama es completamente diferente. Hay todavía personas involucradas en toda esta temática, pero ya su punto de vista es muy diferente y sus intereses también, ¿verdad? Es interesante todo lo sociológico, pero también es conflictivo. Bueno, entonces la clasificación de Comte es que él hizo una clasificación de las ciencias de acuerdo a su complejidad, que va de la menos compleja, que para él es la matemática, después sigue la astronomía, la física, la química, la biología, y en el grado más alto, la sociología, por ser la más compleja. Ya en la actualidad es muy conocida la clasificación de Mario Bunge, que divide en dos grandes grupos. Si hablamos de Mario Bunge, que nos había dado una definición de lo que es la ciencia. Mario Bunge opina que es un creciente cuerpo de ideas establecidas provisionalmente que pueden caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. Y él divide las ciencias en formales y factuales. Son ciencias formales y de los hechos, ¿verdad? Entre las formales tiene la lógica y la matemática, que son las ciencias de las formas, y entre las factuales o de los hechos tiene natural y cultural. Y en lo natural tenemos la física, la química, la biología, la psicología. Y en lo cultural, sociología, economía, ciencias políticas, historia, todo lo que se refiere a las ciencias sociales. Esta es una clasificación muy aceptada de que es la clasificación de Mario Bunge en la actualidad. Aquí tenemos otras clasificaciones. Vemos que con el tiempo estas ciencias se siguen multiplicando, ¿verdad? Están dos autores, Kedrov y Spirkin, clasifican las ciencias por su objetivo, pero con mayor amplitud. Entre las ciencias tenemos las ciencias filosóficas, las ciencias matemáticas, las ciencias naturales y técnicas. Aquí hablan de las técnicas. Las ciencias sociales, de ahí están todas las ciencias sociales, ¿verdad? Hasta la jurisprudencia. Estas clasificaciones también ayudan mucho, por ejemplo, cuando vamos a consultar las bibliotecas, ¿verdad? Cómo está todo el conocimiento organizado y dividido. Tenemos entre las filosóficas, la dialéctica y la lógica, las ciencias matemáticas, prácticas, lógica
y matemática, lógica matemática. Ciencias de la naturaleza y técnicas, que tenemos entre los de la naturaleza, geografía, geología, bioquímica, antropología, entre las técnicas, mecánica, astronomía, astrofísica, física, y entre las ciencias sociales, una gran cantidad de ciencias sociales, desde la historia, arqueología, etnología, geografía, economía, estadística, social, política, jurisprudencia, lingüística y psicología. Bueno, esta ya es una clasificación mucho más amplia. Y si ustedes van... ¿Sí? Fíjese que en la presentación está apareciendo un cintillo donde... Ya me di cuenta. Ya me di cuenta. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Ahí está, ahí se mira mejor, gracias. Y me di cuenta que se veía no, estaba cortado, ¿verdad? Entonces, pero si ustedes el día de hoy entran a internet, van a encontrar una gran clasificación de lo más amplia. Cada día hay nuevas áreas del conocimiento, cada día hay nuevas áreas, nuevas ciencias. Si ustedes van al tema de la jurisprudencia en el área del derecho, a mí me gustaría que se tomara la tarea de revisar cómo se clasifica el derecho. Y si alguien lo hace y lo trae para la próxima clase, lo vemos, ¿verdad? Que se tome la tarea de investigar cómo se clasifica el derecho, por dónde empiezan las grandes áreas y cómo todas esas áreas se van dividiendo, para que ustedes vean que el panorama es muy amplio en el área del derecho y que ustedes podrían especializarse en muchas áreas del derecho. No solo hay, por ejemplo, el tema de litigar, podrían especializarse en laboral, en constitucional, civil y así. Si a alguien le interesan los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, el tema es muy amplio. Entonces, yo les dejaría la tarea de que investigaran cómo se clasifica el derecho, qué clasificaciones hay, y así ustedes se van a dar cuenta de todas las posibilidades que tienen para estudiar. En la Facultad de Derecho hay varias maestrías, y si ustedes quieren optar también después de la licenciatura, se puede optar a hacer una maestría en el extranjero, ¿verdad? Y un doctorado, porque ahora creo que ya todas las facultades tienen doctorados y ya pueden ustedes también integrarse y estudiar un doctorado. Bueno, entonces, como vieron, esta clasificación que yo les compartí, no les he compartido el otro tema, ¿verdad? El de la ciencia, no lo compartí en Classroom. Creo que no les he dado. No, todavía no. El día de hoy no. No, licenciado, todavía no. Les voy a juntar esa presentación de la ciencia y esta clasificación que les presenté hoy. Y les dejo esa tarea, ¿verdad? De que ustedes por forma personal investiguen cómo se clasifica el derecho. Si no, pues le pueden preguntar a su profesor de introducción al derecho. ¿Quién es su profesor de introducción al derecho? Lic Mayorga. Ah, licenciado Mayorga. Ah, sí. Sí, ya. ¿Cuáles son las clasificaciones que hay del derecho? Bueno, entonces, de este tema de la ciencia vimos qué es la ciencia, sus características y cómo se clasifican las ciencias. Después nos tocaría ver, eso termina la primera unidad. Vamos a verlo aquí. No sé si les comenté que para finales de febrero ya vamos a estar probablemente haciendo parciales. Tenemos que terminar la segunda unidad. La segunda unidad, yo no sé si ustedes tienen a la mano su programa. ¿Lo tienen por ahí? Sí. Bueno, entonces en la segunda unidad vamos a tener el tema de la investigación científica.
Este tema no es muy largo, es corto. Vamos a ver ese tema para estar preparados para el primer parcial. Y considero que ahorita, como estamos haciendo las recuperaciones, probablemente vamos a estar para finales de febrero, más o menos, ya en el tema de los primeros parciales. Aprovechen porque miran el programa ahí. Sí, Licenciada. Licenciada. Una consulta. En el último punto de la primera unidad donde dice ciencias del pensamiento, ¿se refiere a lo que acabamos de ver con la clasificación de la ciencia? Sí, las clasificaciones de la ciencia. Ujú. Hay diferentes clasificaciones, ¿verdad? Se puede decir que empíricas y fácticas, y también no empíricas, o sea, las teóricas o formales, ¿verdad? Ciencias del pensamiento. Depende del autor las clasificaciones. Yo les presenté algunas que son las más conocidas. En la segunda unidad vamos a tener el tema de la investigación científica. Definición de investigación científica, el proceso de la investigación científica, las características y algunas clasificaciones de la investigación para que ustedes vean los diferentes tipos de investigación que tenemos. O sea que ya solo vamos a cubrir estas 2 semanas, esa otra unidad, me imagino. Y ya para finales de febrero considero que vamos a tener ya el parcial. Aprovechen porque son solo 2 unidades y pueden sacar muy buena nota. Este primer parcial tiene un valor de 30 puntos. Bueno, entonces creo que vamos a dejar hasta ahí hoy, no vamos a avanzar más. En la próxima clase empezamos con la otra unidad. ¿Hay alguna pregunta o duda por ahí que quieran? Sí, licenciada, perdone, buena tarde. Tenía consulta respecto a la tarea, si debe subirse a Classroom o solamente es para discusión en clase. Es solo para que la veamos aquí en la clase. Ah, ok, gracias, licenciada. Muy amable. Y si alguien la quiere compartir, pues también es bien recibida. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí el día de hoy y en la siguiente clase vamos a empezar ya a ver la segunda unidad. Les deseo muy feliz tarde y los espero el próximo día de clase. Feliz tarde, licenciada. Gracias. Gracias.